Podemos diferenciar en la poesía culta medieval el mester de clerecía, la lírica catalano-provenzal, las cantigas galaico-portuguesas y la poesía medieval de cancioneros de los siglos XIV y XV. Comenzaremos con el mester de clerecía. Surge en el siglo XII y su estrofa más frecuente es la cuadernavía, 4 versos alejandrinos que riman entre sí. Podemos destacar a Gonzalo de Berceo y los libros de Alexandre, de Apolonio y de Buen Amor. Gonzalo de Berceo es el primer poeta español conocido y su obra más representativa es Milagros de Nuestra Señora. En esta cuenta 25 milagros de la Virgen con elementos cotidianos y juglarescos y moralejas que hacen ver las ventajas de ser devoto de la Virgen. El libro de Alexandre es una biografía de Alejandro Magno que se compone de 2.675 estrofas y que podría ser catalogada como un texto enciclopédico por sus numerosas digresiones. Su origen se sitúa entre los años 1202 y 1228. El libro de Apolonio es una novela de aventuras en verso que narra la historia de Apolonio, rey de Tiro. El libro de Buen Amor es una de las obras más representativas del mester de clerecía. Cuenta la autobiografía ficticia del autor, representado por Don Melón de la Huerta. La intencionalidad de la obra es confusa, pues su interpretación depende solo de la actitud del lector. El libro se caracteriza por su variedad de contenido, métrica y de tono. En la obra podemos distinguir una introducción sobre el sentido e interpretación del libro, una autobiografía ficticia del autor, una narración de los amores de Don Melón y Doña Andrina, una colección de ejemplos, fábulas y cuentos, y el relato alegórico de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. La lírica catalano-provenzal surge en el siglo XII y es un tipo de poesía refinada. La cantaban los trovadores en los palacios y casas señoriales. Influye en la lírica tradicional de la península con su ideología del amor cortés, un juego poético que establece paralelismo entre la relación vasallo-señor feudal y enamorado-dama. Las cantigas galaico-portuguesas surgen a finales del siglo XIII y se conservan en el Cancionero de Ajuda, en los de la Biblioteca Nacional de Lisboa y de la Biblioteca Vaticana, y en el Cancionero Colocci Brancutio, cuyo prólogo diferencia 4 tipos de cantigas. Las cantigas de amigos son canciones de mujer que añora a su amante. Las cantigas de amor tienen una temática parecida a las anteriores, pero son más formales. Y las cantigas de escarnio o maldecir son satíricas o de burla y aluden a personas con nombres propios y hechos concretos. Por último está la poesía medieval de cancioneros. Hacia 1350 la lengua de los autores pasa a ser el castellano, y estas estrofas toman como base el verso de 8 o 12 sílabas. Los temas están influenciados por la lírica provenzal o citana, el amor y sus variaciones, aunque se le añaden características como la alegoría o juegos de palabras. Suele recogerse en cancioneros de los que destacan 3, Cancionero de Baena, Cancionero de Estúñiga, copiado de la corte de Nápoles, que contiene poemas de Juan de Mena y de Íñigo López de Mendoza, y Cancionero General, que incluye poesías de, entre otros autores, Florencia Pinar, primera poetisa española. En cuanto a los autores, destacan Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana por sus serranillas, por ser el primero en escribir sonetos en castellano y por sus poemas alegóricos y doctrinales. Formó una de las bibliotecas mayores de su época. Juan de Mena, amigo del anterior y cronista de Juan II de Castilla, a quien dedicó el Laberinto de Fortuna, un poema alegórico en casi 300 octavas de arte mayor que se caracterizan por el uso de un lenguaje influido por la retórica latina. Es su obra más famosa y podría considerarse, al igual que el libro de Alexandre, una obra enciclopédica. Y Jorge Manrique, que destaca principalmente por la originalidad de su obra Coplas a la muerte de su padre. Esta pertenece al género poético de la elegía. Está formada por 40 coplas de pie quebrado. En las coplas, el poeta se lamenta por la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de las cosas humanas y de la vida y el poder igualatorio de la muerte. La fama es lo único duradero. La estructura de las coplas va de lo general a lo particular.
De la 1 a la 14 habla en sentido general sin aludir a nadie. De la 15 a la 24 pone ejemplos de personas de la época utilizando el tema del Ubi Sunt. Y de la 25 a la 40 se centra por fin en la figura del padre, don Rodrigo Manrique, al que alaba como ejemplo de virtud.